Hola, mi nombre es Paulina Delgado Aguirre, soy del grupo 2003 y hoy les hablaré sobre ecología. Ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos y el medio que los rodea. Esta se verá dividida en factores bióticos y en factores abióticos. Los factores bióticos son la interacción de los seres vivos, ya sea de la misma especie o de otra distinta. En conjunto a todo esto se le llamará biocinesis. Y están los factores abióticos, lo cual son los factores físicos como lo es la temperatura, el pH, la iluminación solar, la presión. A esto en conjunto se le llamará biotopo. La suma del biotopo y la biocenosis formarán el ecosistema. El ecosistema será definido como la comunidad de un hábitat con elementos abióticos. El hábitat es el sitio en donde se desarrollarán los microorganismos. En el ecosistema encontraremos también lo que es el nicho ecológico. Esto lo conforman los factores bióticos y los factores abióticos. Es decir, que estos son necesarios para que la especie se desarrolle y se reproduzca, y se conocen dos tipos de nichos, lo cual es el nicho fundamental y el nicho efectivo. En el nicho fundamental habrá una variedad de entornos, es decir, la especie no tendrá los recursos limitados y tampoco habrá otra especie que la inhibe, mientras que en el nicho efectivo estarán los recursos limitados, más sin en cambio, los recursos que se encuentren le ayudarán a la especie a sobrevivir y a desarrollarse correctamente. En el ecosistema encontramos organismos también, que estos se dividen en primarios y en secundarios. Los primarios son conocidos como productores, es decir, son organismos autótrofos. Y en los secundarios encontraremos organismos heterótrofos. Los autótrofos obtendrán el carbono mediante el CO2, mientras los heterótrofos obtendremos el carbono mediante los organismos autótrofos. Y con esto se podría explicar el ciclo del carbono. Los seres vivos estamos compuestos por moléculas orgánicas que contienen carbono. Este elemento se encuentra disuelto en el agua, se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono y se encuentra en el suelo. A través de la fotosíntesis, los organismos autótrofos obtendrán su propia energía o su propio alimento y con ello formarán compuestos orgánicos como lo es la glucosa y el carbono. A este proceso de formación de compuestos orgánicos de autótrofos a los compuestos se les llamará catabolismo. Estos compuestos orgánicos que fueron formados en el catabolismo, los organismos heterótrofos lo tomarán para obtener su propia energía. Los organismos heterótrofos regresarán el carbono como CO2 a la atmósfera y se hará de nuevamente todo ese proceso. Como ya había mencionado, el ecosistema está formado por la biocenosis y por el biotopo. La biocenosis fue lo que se denominó como los factores bióticos y el biotopo fue lo que se denominó como factores abióticos, es decir, la parte viva y la parte no viva o los factores físicos. La biocenosis tiene una forma de agrupamiento en los seres vivos, la cual es la comunidad y la población. Para entender esto mejor tenemos este pequeño esquema, en donde el triángulo, el círculo y el cuadrado son diferentes especies. La población será el conjunto de seres vivos de una especie que viven en un lugar. Es decir, esto es una población, esto es una población y esto es una población. Mientras que la comunidad será el conjunto de poblaciones de un lugar formada por varias especies. Todo esto formarán la comunidad. En todo sistema hay especies claves o dominantes. Estas son aquellas que si llegan a desaparecer provocarán grandes cambios en la comunidad. En la comunidad encontraremos relaciones, las cuales se clasifican en interespecíficas y intraespecíficas. Primero les hablaré sobre las relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas serán divididas en 4: familiar, gregaria, estatal y colonial. La familiar, su principal objetivo será la reproducción, es decir, el cuidado de la prole, mientras que la gregaria, su principal objetivo será el transporte y la protección. Un ejemplo de ello son los bancos de peces y la manada de caballos.
La estatal ayudará a la agrupación para el trabajo. Un ejemplo de esto son las abejas y las hormigas. Mientras que la colonial se encargará de individuos que se unirán entre sí. Un ejemplo de ellos son los corales. Las relaciones interespecíficas se dividirán en tres: mutualismo, comencialismo y parasitismo. El mutualismo será más y más, es decir, dos especies que se encuentren relacionadas, ambas ganarán, mientras que en el comencialismo una de esas especies que se encuentra relacionada ganará y la otra no ganará ni perderá, mientras que en el parasitismo pasará todo lo contrario. Una ganará y la otra perderá, es decir, más y menos. Regresando a un concepto, en la biocinosis habrá salud y enfermedad. La salud será relacionada con la eubiosis, es decir, habrá equilibrio en los organismos, mientras que en la disbiosis será todo lo contrario a la eubiosis. En vez de haber un equilibrio, habrá un desequilibrio en los organismos. Dentro de los ecosistemas hay una competencia en las especies, en donde ambas serán perjudicadas por la lucha de recursos para que se puedan desarrollar, puedan reproducirse correctamente. A esto se le llamará crecimiento poblacional y se los explicaré con una gráfica. Nosotros tenemos aquí esta gráfica. Tenemos la especie que es una presa y tenemos la especie que es un depredador. La presa irá de su vida. En el momento en el que nosotros soltemos al depredador, a eso se le llamará principio de exclusión. Va a llegar un punto en donde la presa y el depredador se van a encontrar. Es decir, el depredador se comerá a la presa. Como ya no habrá que comer, el depredador irá hacia abajo y la presa volverá a subir. Y esto se hará una cadena. A esto se le llama cadena trófica. Ya que les hablé sobre ecología, ahora vamos a hablar sobre ecología oral. En la ecología oral también encontraremos ecosistemas. Uno de estos puede llegar a ser la saliva. Ese es un ecosistema dentro de la boca. En la boca encontraremos lo que son factores de protección inespecíficos y factores de protección específicos. Los factores de protección inespecíficos son defensas generales que ayudan a la regulación del pH y las concentraciones de hierro. Y los factores de protección específicos van dirigidos a antígenos que son específicos. Concentrándonos solamente en los dientes, habrá protecciones específicas en ellos, las cuales se dividirán en dos. Estos dos sectores serán los 2 tercios oclusales y la zona cervical. La microbiota bucal sigue un desarrollo ecológico y para esto les explicaré primero qué es la microbiota. La microbiota es la población microbiana que se encuentra en el organismo o en un lugar. Es decir, la población microbiana serán las bacterias y los hongos. Existen dos tipos de microbiota, la autóctona y la transitoria. La microbiota autóctona está establecida por un tiempo limitado, mientras que la transitoria no será permanente. Y unos datos sobre la boca es que la temperatura de esta va a oscilar entre los 35 grados y los 36. También la mayoría de los microorganismos que se encuentran en la boca necesitarán un pH neutro. El pH de la boca va a oscilar entre 6.8 y 7.2. Pero al momento de la alimentación, esta puede llegar a un pH 2 por el consumo de refrescos, también por lentejas o cebolla. Nuestro organismo contiene varias bacterias y no todas las bacterias serán malas. Un concepto de esto súper importante es el oportunismo.
Cuando nosotros nos encontramos en un estado de enfermedad, es decir, cuando nos encontramos en un desequilibrio, y como ya se había mencionado, ese desequilibrio se llama disbiosis, nuestro sistema inmunológico se encontrará en riesgo, es decir, las bacterias, algunas bacterias que no son buenas encontrarán cierto beneficio. Es por eso que se le dice que es cuando las bacterias ocuparán cierto beneficio o se aprovecharán de que nuestro sistema inmune no está del todo bien para que puedan agarrar provecho. Y a esto se le llama oportunismo. Eso es todo de mi parte. Espero le haya agradado mucho el video y que pues pueda comprenderlo. Muchas gracias y nos vemos pronto.